Bueno, la palabra que Dios hoy puso en mi corazón, la que reveló el poderles hablar el día de hoy, yo la titulé así: seamos excelentes sacerdotes de nuestra casa. Y la palabra está ubicada allí, si me puede acompañar, en Malaquías 2. Allí la Biblia le tiene otro título, ¿cierto? En algunas dice llamamiento, no es. En la Reina Valera dice reprensión de la infidelidad de Israel, ¿cierto? En otras dice consecuencias de la desobediencia a Dios, pero hoy la vamos a llamar seamos excelentes sacerdotes de nuestra casa. Y dice la palabra de Dios así en la versión Dios habla hoy: ahora sacerdotes, esto es para ustedes. Ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Si no lo hacen, yo los maldeciré. Y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtienen de su sacerdocio. Lo dice el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Todopoderoso. Voy a privarlos de su poder y arrojarles a la cara el estiércol de los animales que traen a sacrificar. Y junto con el estiércol también ustedes serán barridos. Así sabrán que yo les he dado ese mandato para que mi alianza con Leví permanezca firme. Lo dice el Señor Todopoderoso. Mi alianza era vida y paz para Leví. Se las di para que me respetara y me temiera, y él mostró temor y reverencia. Leví enseñaba la verdad y no había maldad en sus labios. Vivía en perfecta relación de paz conmigo y apartó a muchos de hacer lo malo. Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme, y a todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Pero ustedes, sacerdotes, se han apartado del buen camino, y con sus enseñanzas han hecho caer a muchos. Así que ustedes han pervertido mi alianza con Leví. Por eso, porque no me han obedecido y porque además cuando enseñan a la gente no tratan a todos por igual, yo haré que todo el pueblo los tenga por viles y por desprecie. Lo dice el Señor Todopoderoso. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre, que es el Dios que a todos nos ha creado? ¿Por qué pues nos engañamos los unos a los otros, violando así la alianza que hizo Dios con nuestros antepasados? Judá es infiel a Dios y se cometen acciones horribles en Jerusalén y en Israel. Judá ha violado la santidad del templo que el Señor ama, y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos. Ojalá el Señor borre de nuestra nación a quienes hacen tales cosas, sean quienes sean. Y aunque traigan ofrendas al Señor Todopoderoso, pero ustedes aún más, inundan de lágrimas el altar del Señor y lloran con grandes lamentos porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. Y aún preguntan ustedes ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa
y se mancha cometiendo esta maldad. El Señor ya está cansado de escucharles y todavía ustedes preguntan, ¿qué hemos dicho? Para que se haya cansado de escucharnos. Pues ustedes han dicho que el Señor le agradan los que hacen lo malo y que está contento con ellos. Ustedes no creen que Dios sea justo. Amén. Bueno, una palabra, ¿cierto? Como a veces suele sonar como un poco dura, incómoda, ¿cierto? Como que la palabra del ay, 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 ¿cierto? Y muchos podrán decir, bueno, pero esa palabra no es para mí. Esa palabra era para los sacerdotes de ese tiempo. Y yo no soy sacerdote. Yo ni siquiera soy líder. Yo apenas estoy llegando a la iglesia, ¿cierto? Por misericordia de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice allá en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido real, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir, mi hermana y mi hermano, que usted y yo somos sacerdotes de la casa de Dios. Y más en nuestra casa hemos sido llamados, en especial la palabra habla de los hombres, que ellos son sacerdotes de su casa. Pero eso no nos exime a nosotras las mujeres de que si el esposo de nosotras no ha llegado a los pies de Dios, no ha sido convencido por el Espíritu Santo de Dios, eso no nos llama a quedarnos en la silla de la comodidad. Yo tengo que estar allí por ese momento tomando ese papel que le corresponde a mi esposo, pero que por falta de sabiduría tal vez él todavía no se le ha sido revelado porque no ha llegado a los pies de Dios. Pero quiero mostrarles por qué Dios llama al hombre sacerdote de su casa, o sea, cuál es esa importancia. Y realmente, como en la antigüedad Dios quiso llamar a su pueblo Israel para ser la cuna de los sacerdotes, ¿cierto? De esas personas que iban a dirigir al pueblo. Dios ha llamado al hombre para ser sacerdote de su casa, ¿cierto? Como lo dice la palabra de Dios. El hombre es ¿qué? Es cabeza de su casa, cabeza de su mujer, ¿cierto? Pero no para mandar, para decir, y es que se hace y punto, y es lo que yo diga, y hasta aquí ya le puse punto y nadie le pone coma. No, cuando Dios habla de que ha constituido al hombre como cabeza del hogar, habla es porque Dios necesita, Dios que es la fuente de vida, Él necesita introducir lo que viene por parte de Dios, derramar sobre nuestros hogares. Pero Dios es un Dios de orden y Él no lo puede hacer por cualquier lado. Él necesita empezar como por la cabeza del hogar. Entonces yo quiero mostrarles lo que me ha enseñado la bendita palabra de Dios. ¿Cuál es ese papel de ese sacerdote? ¿Cierto? Porque nosotros podemos decir, o los hombres, o nosotras, los que de pronto el esposo todavía no ha llegado a los pies del Señor, podríamos decir, no, pero yo voy a la iglesia. No, yo ya le estoy cumpliendo a Dios. Yo eso pongo en TikTok, la predicación del pastor tal, el mensaje motivacional del pastor tal, ¿cierto? Yo ya le estoy cumpliendo a Dios, pero no. La palabra de Dios me enseña que una de las, por decirlo así, de las características del sacerdote es, primero que todo, tener una comunión constante con Dios. Eso no es cada domingo, eso no es por allá una vez al mes, eso no es cuando los problemas se acumularon en la casa, es una comunión constante con Dios. Porque a través de esa comunión, Dios va a estar enseñándole al sacerdote de su casa, enseñándole los peligros, mostrándole los peligros que vienen para sus hijos, enseñándole el por qué está aconteciendo esa situación difícil en el hogar, esa situación financiera,
esa situación de enfermedad. A través de esa comunión con Dios, Dios va a estar sanando, va a estar llenando, va a estar libertando a ese sacerdote de su casa para que por medio de él que es la fuente de su hogar, sus hijos también sean sanos, sus hijos también sean libertados, sus hijos también sean llenos, sean prosperados, porque a través de esa comunión con Dios, Dios va a estar enseñándonos a través de su palabra cómo debo hacer las cosas, porque la palabra de Dios es mi manual de vida. En la palabra de Dios está la solución a todos los problemas, absolutamente a todos los problemas, ¿cierto? ¿Qué más hace el hombre sacerdote? Dice, enseña la palabra a sus hijos, así como la sacerdote de esta casa, que es la pastora Elis, ¿cierto? La pastora Amy, el pastor Dairo, los líderes, los centinelas. Dios nos da el privilegio, pero la responsabilidad tan grande de enseñarles la palabra. Ese es el compromiso con nuestros hijos. Ese es el compromiso del esposo con la esposa. Enseñarle la palabra de Dios, porque a la final nosotros podemos leer muchos libros de riquezas, de cómo salvar mi matrimonio, de cómo criar a mis hijos, y muy probablemente en algo me van a ayudar. Pero la palabra de Dios es esa palabra la que se hace viva en la vida de mis hijos. Es la que se hace viva en el problema económico. Es la que se hace viva en ese problema legal que se me levantó de un momento a otro. Es la palabra la que viene, es ella la que tiene el poder. Entonces, por eso es tan importante yo enseñarle a mis hijos, porque ellos, por más de que yo los cuide, ellos van a un colegio. Y van a un colegio en donde ellos se enfrentan a sus propios problemas, a sus propios temores, a sus propias situaciones de injusticia. Entonces ellos tienen que aprender, es necesario enseñarles a través de su bendita y poderosa palabra que hay un Dios, que de Él proviene la justicia, que ellos no necesitan sacar la mano, el puño, la patada para defenderse, que ellos no necesitan un guardaespaldas alrededor de ellos, porque la palabra de Dios me dice que Él envía a sus ángeles, que sus ángeles están para el servicio de nosotros, que el ángel de Jehová acampa alrededor de mis hijos, que Dios guarda la salida y la entrada de mis hijos. Entonces es la palabra la que viene a tomar poder en sus mentes, en su corazón. ¿Qué más hace el sacerdote? El sacerdote ama a los suyos, porque es difícil servir sin amar. Yo no puedo servir si en mí no hay amor. Por eso es que algo que destacó, una de las cualidades más grandes que se destacó en Jesús cuando Él vino aquí a la tierra, vino a servir, Él no vino a ser servido, fue el amor. El amor, ese inmenso amor por toda la humanidad, por los perdidos. Fue ese inmenso amor el que lo llevó a ir hasta lo último, a entregarlo todo, que como Él lo dijo allí en sus últimos suspiros, consumado es. Lo entregó todo, no se reservó absolutamente nada allí en la cruz del Calvario. El sacerdote es protector, pero también es vigilante, ¿cierto? Y esto no quiere decir que yo tengo que estar detrás de mis hijos las 24 horas, 7 días a la semana. Sí tengo que tener un acompañamiento con ellos, pero más que eso, tengo en medio de la comunión con Dios, Dios me va a ir mostrando qué peligros están rodeando la vida de mis hijos. ¿Cómo me habla Él? Él me habla a través de su palabra. Él me habla a través de sueños. Él me habla tal vez a través de una profeta, de la pastora que está predicando. Me alerta de los peligros, como nosotras las mamás decimos, siento algo, ¿cierto? ¿Cómo es el sentido? La corazonada. Tengo una corazonada, ¿cierto? Eso lo hace Dios para que yo me alerte, me levante a orar. Señor, no sé qué está pasando con mis hijos, porque los podemos ver bien, ¿cierto? Que llegan, se ríen, juegan, salen, pero ¿cuántos niños se están perdiendo dentro de sus casas? Anteriormente los jóvenes se perdían ¿dónde? En la calle.
Hoy en día los chicos se están perdiendo desde su misma casa. ¿Por qué? Porque nos está faltando esa comunión con Dios, que es la que me convence a mí de lo que yo debo hacer a diario. Hacer como madre, como esposa, como vecina, como servidora de la casa de Dios. ¿Qué más hace el sacerdote? Intercede por los suyos. Esto es necesario, porque aunque nosotros le enseñamos a nuestros hijos a orar, ellos todavía no saben cómo interceder de la manera correcta. Pero yo tengo que estar como esa sacerdote, estar allí, levantando esas ofrendas y ese sacrificio delante de Dios, para que precisamente si mis hijos andan en pecado, Dios tenga misericordia de ellos. Porque a pesar de que yo le enseñe la palabra y a pesar de que yo me siente con mi hijo, me siente con mi hija, lo aconseje, siempre él va a tener una humanidad, una naturaleza humana pecaminosa que lo va a llevar ¿a qué? A hacer lo contrario, ¿cierto? Pero por eso es tan importante que nosotros como padres en todo momento estemos ahí, desde el secreto, doblando nuestras rodillas, ¿cierto? Como lo dicen algunas personas, cuando mis rodillas tocan el suelo, ¿cómo es? Mi corazón toca a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué más hace el sacerdote? Anda en santidad, procura andar en santidad. No es fácil, ni tampoco lo podemos lograr con nuestras propias fuerzas, sino es a través del Espíritu Santo de Dios, de la comunión con Él, porque es Él el que a diario me convence de mi pecado, es Él el que a diario me está libertando, está desarraigando de mí todo eso que yo absorbí desde el vientre de mi mamá, esas raíces de amargura, esa iniquidad que viene uno arrastrándola por años. Es el Espíritu Santo de Dios el que me redarguye cuando aún con un pensamiento yo estoy pecando contra Dios. Y ese pecado se constituye en una puerta abierta, en una legalidad para Satanás. Que así yo esté ahí orando, y Señor, ¿por qué no me escuchas? Pero Señor, porque vino esta calamidad. Hay puertas abiertas, que es lo que nos ha enseñado nuestra pastora, ¿cierto? Pero el estar en la comunidad, en la comunión con el Espíritu Santo de Dios es el que me va a ayudar, el que me va a enseñar, el que me va a mostrar. Porque a veces, como fueron costumbres que recibimos de la mamá, del papá, del abuelo, ¿cierto? Nos parece bien, pero para el Espíritu Santo de Dios no está bien. ¿Qué más características tiene el sacerdote? Se presenta delante de Dios, ¿cierto? Nosotros nos presentamos como ese sacrificio vivo, ¿cierto? Pero es para que Dios se pueda glorificar en medio de nuestra familia, ¿cierto? En nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en la esposa, perdón. Además, clama fielmente por todos, ¿cierto? No solamente clamo por el hijo que se está medio portando bien y al que se está portando mal, ni lo volteo a mirar, no. Todos necesitan de nuestra oración, todos. Así como también hubo una mamá que clamó por mí, que aún todavía lo hace. Yo honro a mi mamá, yo le doy gracias a Dios porque mi mamá es uno de los tesoros invaluables con los que Dios me ha enriquecido acá en la tierra. Porque hoy soy lo que soy, en parte, gracias a esa mamá que nunca se cansó de doblar sus rodillas. Que aunque veía a esa hija rebelde, esa hija alcoholizada, esa hija que todos los que le rodeaban no hacía sino decir, su hija es una vergüenza, a la líder de la iglesia, la hija la vergüenza, pero ella nunca dejó de creer en esas promesas que Dios había declarado sobre mi vida. Ella nunca dejó de doblar sus rodillas. Y también contamos con un gran intercesor que es el Espíritu Santo de Dios,
porque la palabra de Dios me dice que Él intercede por mí con gemidos indecibles. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer por nuestros seres amados, que sabemos que necesitan de esas oraciones? Ahora, bueno, ¿qué necesito yo para ser ese gran sacerdote de mi casa? Quiero que se lo pregunte ahí usted, ahí a nivel de conciencia. ¿Qué necesito yo para empezar a ejercer y ser un gran y excelente sacerdote de mi casa? Y la palabra me enseña que lo primero que yo necesito es a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es mi ejemplo a seguir. Porque Él es la fuente de mi vida. Porque de Jesús recibo lo que voy a impartir en mis seres amados. Porque Jesús es quien me dirige. Si Jesús no me dirige, pasa lo que pasa con esos sacerdotes en ese tiempo, esos sacerdotes impíos, que a ellos no los dirigía Dios. Ellos habían usado la palabra para su propia conveniencia, ¿cierto? Y cuando yo hago eso, estoy cometiendo un grave pecado, porque la palabra es una sola y no hay ni que ponerle ni que quitarle. Y cuando no la entiendo, lo que debo es que gemirle al Espíritu Santo de Dios para que Él me enseñe, me muestre esos tesoros escondidos que hay allí y sea haciendo su perfecta en mí a través de ella. Pero yo necesito de Cristo para que Él me dirija, Él me capacite, porque Jesucristo es mi discipulador, ¿cierto? Así como Él se tomó el tiempo con sus discípulos, les enseñó, les mostró, los respaldó, los cuidó, Él lo hace conmigo. Él lo quiere hacer contigo. A ti que de pronto dicen, no, pero es que esa pastora ni me mira, esa pastora ni me saluda, no, pero es que esos centinelas, mejor dicho, como que más bien le hablan es a la de al lado. Yo les pido que me ayuden en oración, yo quiero que me enseñen. Y claro, aquí está todo un cuerpo de servidores para poder estar al servicio de Dios en todo lo que el pueblo necesite. Pero tu primer ayudador es Jesús. Él sí no está cansado. Él está a las 24 horas, los 7 días a la semana, siempre disponible. Y la palabra de Dios dice que Él toca la puerta. Él llama, pero Él es todo un caballero. Si yo no le abro las puertas de mi corazón, si yo no reconozco que necesito de Él, que necesito su ayuda, Él no lo va a poder hacer. Él lo quiere hacer. Él está ahí, pero Él necesita que yo abra mi boca, que yo ponga delante de Él mi corazón para que Él pueda empezar a orar. ¿Qué más necesito para ser ese excelente sacerdote? Necesito fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe la palabra no se activa. Yo puedo comerme toda la palabra del mundo, pero si no tengo fe, nada va a pasar. Tengo que creerle a Dios de lo que Él ya demandó en su bendita y poderosa palabra. ¿Qué más necesito yo? La gracia. Entender que si yo hoy soy salva, no es porque yo me lo merezca, sino es por la gracia de Dios. El que hoy yo tenga un carro, un automóvil, no es porque yo me lo haya merecido, ni porque yo diga, no, es que a mí, mejor dicho, soy la más sabia, la más inteligente, es por la gracia de Dios. Si hoy yo cuento con un hogar, cuento con unos hijos, es por gracia. Todo es por gracia. Y cuando yo lo entiendo así, entiendo que si hoy por gracia tengo un carro y mañana a Dios le place decirme, dame tu carro, toma, Señor. Porque así como me trajiste ese carro, mañana me traerás algo mejor. Porque Él nos pide que seamos fieles. Él aborrece que seamos un pueblo infiel. Él aborrece la deslealtad. Y por eso ahí ponía muy bien el ejemplo de cuando el esposo le era infiel a la esposa, ¿cierto?
Esa es como una representación de Dios con la iglesia, ¿cierto? De que Él es el dador de todo, el dador de la vida, el que nos da la salud, el que nos da absolutamente todo. Pero nosotros le somos infieles a Él. Cuando está la abundancia, estamos súper acomodadísimos. Pero ahí sí, cuando empieza a llegar los procesos, empieza a ver la escasez, llegó la enfermedad, ahí sí corremos. Señor, por favor. Y no está mal, está bien porque a Él le gusta eso, a Él le gusta que le busquemos, pero que hoy nuestro compromiso sea que no solamente le vamos a buscar en las malas, sino también en las buenas, porque en las buenas se agradece por lo que Él ya hizo. Y el tesoro, el regalo más grande que Jesús nos ha entregado es lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, que Él allá ya lo entregó todo. ¿Qué más necesito yo? Que mi meta como sacerdote de mi casa sea la gloria de Dios descendiendo y tomando el control de mi casa. Que la meta de mí como sacerdote de mi casa no es que mi marido haga todo lo que yo diga, que mi marido esté rendido a mis pies, que mis hijos hagan absolutamente todo lo que yo digo. No, mi meta es que el reino de Dios se establezca en mi casa. Esa es mi meta como sacerdote de mi casa. Gloria, precioso Dios, alabado. Porque una vez que el reino de Dios se establece en mi casa, automáticamente todos vamos a andar en el orden y el diseño original de Dios. Y ese orden y ese diseño es el que Dios bendice, es el que Dios respalda, es el que Dios prospera. Y es como lo vemos con Leví, cuando inicialmente Dios hizo ese pacto con ellos. Hizo el pacto de que ellos le iban a ser fiel a Dios, ellos se iban a guardar para Dios, ellos iban a hacer esa guianza para el pueblo, ellos iban a andar en santidad. Ellos iban a estar todo el tiempo tomados de la mano de Dios, honrándolo, amándolo. Y Él les prometió paz, les prometió bendición, ¿cierto? Entonces, cuando yo ejerzo ese sacerdocio en mi casa, esa promesa que en ese tiempo era para Leví, se hace vivo en mi casa. Entonces ya no tengo yo que correr a conseguir las bendiciones, sino que las bendiciones van a tener que correr detrás de mí y van a tener que alcanzar a mis hijos, porque no voy a tener, gloria a Dios, porque mis hijos no van a tener que buscar la llavecita, ¿cómo se le dice acá? Sí, como la persona que aboga por mí, el padrino, el padrino, ¿cierto? No, porque si yo, por la misericordia de Dios, ejerzo el sacerdocio en mi casa, automáticamente todas esas bendiciones los van a alcanzar a ellos. Entonces, mis hermanos, la tarea para hoy es pedirle a Dios que por favor nos ayude, porque sé que no es fácil, pero es necesario que Él haga de nosotros esos sacerdocios excelentes de nuestra casa. Y cuando digo nuestra casa es empezando por nuestro hogar, pero también aquí de su casa, ¿cierto? Y la palabra de Dios me muestra que Él cataloga el matrimonio como ese santuario. Él anhela que nosotros cuidemos nuestro matrimonio, nuestros hijos, así como Él cuida de su iglesia. Entonces, mi hermano, compromisos que usted debería de apuntar hoy ahí, de esos hábitos que le van a ayudar a hacer ese sacerdocio de su casa. Primero, siempre apartar un tiempo para Dios. Un tiempo en donde usted se aleje de su esposa, de su esposo, de sus hijos, se meta allá en el cuartico,
en el baño, en la azotea, en el balcón, en donde sea ese lugar que usted quiera. Y donde usted le empiece a pedir, Espíritu Santo de Dios, muéstrame qué estoy haciendo bien, muéstrame cómo lo estoy haciendo y cómo lo debo hacer. Ayúdame, porque Él nos va a ir convenciendo de lo que estamos haciendo bien y de lo que no estamos haciendo tan bien. Otro compromiso es estudiar la palabra. Sí o sí, yo debo comprometerme a estudiar la palabra para que precisamente a través de ella Él me lleve a entender todo lo que Él ya tiene estipulado acá. Él me enseña, Él me redarguye, Él me liberte, Él me sane, Él traiga dirección a mi vida. Tercero, sí o sí, una vida de oración. Si yo no tengo una vida de oración, yo voy a ser como ese árbol seco que no voy a dar fruto. Si en mí no hay una vida de oración, mi familia va a perecer. Porque son esas oraciones las que los van a blindar y los van a ayudar a salir adelante. Cuarto, predicar el evangelio de Dios a mis hijos. Esa es mi responsabilidad, mi compromiso. No el de la pastora, no el de la profesora de los niños. Ese es mi compromiso. Y yo mañana tendré que darle cuentas a Dios de eso. Él no me va a pedir cuentas de que si yo trabajé, de que si yo madrugué, de que si yo hice ejercicio todos los días, de que si yo era fitness, de que, bueno, no sé, de cuántas cosas. Pero Él me va a pedir a mí cuentas de qué hice con esa herencia que Él me entregó, que son mis hijos. Esa es la herencia de Jehová para mi vida. Quinto, ser intencional. Y ser intencional me habla de esas estrategias que solo el Espíritu Santo de Dios me va a revelar para cada situación adversa que estemos viviendo. Si hay escasez, si hay enfermedad en la casa, si hay persecución en la casa, no pueden dormir porque se ha levantado un ambiente oscuro en la casa. Si los hijos tienen miedo, los hijos están tristes, están en depresión, ansiedad, el Espíritu Santo de Dios me va a ir mostrando esas estrategias de que además de orar a través de un acto de amor, un acto de compasión, un acto de compromiso con mis hijos, Él se va a glorificar. Sexto, ser un buen administrador del tiempo, porque tenemos mucho tiempo y no lo estamos sabiendo administrar. Y luego estamos como la propaganda del Dolorán. Chachay, vino la escasez. Chachay, se me enfermó el muchacho. Chachay, mi esposo ya no me mira como antes. Chachay, mi esposa ya no quiere saber de mí, ¿cierto? Entonces, antes de ir a buscar el Dolorán, vayamos a la palabra de Dios. Va a tener esa vitamina, esas cápsulas para cada remedio, para cada dolor, para cada situación, que es la palabra de Dios. Y por último, quiero cerrar con lo que dice Salmos 127, versículo 1 al 3. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. O sea que la paz proviene de Dios. Entonces les quiero invitar que por favor se pongan en sus pies. Vamos a pedirle a Dios que por favor nos ayude a ser esos excelentes sacerdotes de nuestra casa. Amado Dios, precioso Jesús, precioso Espíritu Santo de Dios, gracias te doy por esta palabra tuya que ha provenido de ti, Señor, porque tu anhelo, Señor, es que nos sigamos viviendo como esos hogares, Señor, que se encuentran hoy azotados de tanta necesidad de amor, necesidad de sanidad,
necesidad de libertad, necesidad de restauración, necesidad de que tú hagas un milagro a través de todos los del hogar, precioso Dios. Por eso es que hoy reconocemos delante de ti que es tan necesario que tú hagas de mí esa sacerdote de mi casa, y que en el tiempo estipulado tuyo tú lo hagas en la vida de mi esposo, Señor, porque la promesa y la demanda viene para él, Señor, y creo en ese hombre sacerdote que tú vas a levantar de mi casa, Señor, un hombre que estará en comunión contigo, un hombre que te amará, un hombre que amará tu palabra, un hombre que le enseñará la palabra a mis hijos, a mis nietos y a todas mis descendencias, precioso Dios, porque a ti te anhela, Señor, trabajar en el orden tuyo, en tu diseño original. Y tu diseño original es que el hombre sea cabeza, Señor, de su mujer, pero no para manipularla, Señor, no para herirla, sino para hacer lo que tú haces con tu iglesia, Jesús, y es amarla, es llenarla de todo lo que tú llenas al hombre, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que aquí en Casa de Oración se levantan esos hombres sacerdotes de su casa, Señor. Esos hombres sacerdotes, no solamente de su hogar, sino hombres sacerdotes de Casa de Oración. Hombres sacerdotes allí en su empresa, allí en su barrio, Señor, porque serán hombres que impactarán, Señor. Serán hombres, Señor, que tú usarás grandemente, Señor. Gracias, Señor, también por las mujeres, Señor, porque tú también haces tu obra en cada una de nosotras, Señor. Tú nos enseñas, tú nos redarguyes, tú nos ayudas, Señor, en ese papel tan importante como madres, como hijas, como esposas, como hermanas, Señor, como servidoras de tu casa, precioso Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y declaramos que tú nos llevas, Señor, a comprometernos aún más contigo, Señor. Gracias, Señor, porque no vendrá juicio para mi casa. Dígalo allá donde está usted. No vendrá juicio para mi casa, porque tú me ayudarás a ser ese hombre sacerdocio de mi casa, esa mujer sacerdote de mi casa. Gracias, precioso Dios. Te alabamos y te glorificamos. Amén y amén.